La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor Howard Philip Lovecraft. Esperemos disfrutes de este audiolibro, el cual llega a ustedes gracias a la librería anticuaria El Llano en Llamas. Link en la descripción. El que susurra en la oscuridad. Sin dejar que estos nebulosos escrúpulos me subyugaran, recordé las instrucciones de Noyes y abrí la puerta blanca de 6 cuarterones y picaporte de latón que se veía a mi izquierda. La habitación situada al otro lado estaba a oscuras, tal como ya sabía, y al entrar noté que el extraño olor era mucho más intenso. Allí también parecía haber un débil y semi-imaginario ritmo o vibración en el aire. En el primer momento, los postigos cerrados no me permitieron ver gran cosa, pero casi enseguida una especie de tos seca o murmullo atrajo mi atención hacia una gran mecedora en el rincón más alejado y oscuro de la estancia. En sus umbrías profundidades estaba hundido un hombre del cual solo vi la cara y las manos, y al cabo de un momento me hallaba junto a la figura que había tratado de hablar. Aunque la luz era muy escasa, comprendí que aquel era realmente mi anfitrión. Había observado largamente la fotografía, y su rostro firme y curtido con la barba entrecana y recortada era inconfundible. Pero, al volver a mirarle, experimenté una cierta tristeza y ansiedad, porque su rostro era el de un hombre verdaderamente muy enfermo. Me pareció que debía haber algo más que asma tras aquella expresión tirante, rígida e inmóvil, así como tras la mirada fija y vidriosa, y me di cuenta de la horrible tensión a la que le habían sometido sus espantosas experiencias. No eran suficientes para quebrantar a cualquier ser humano, incluso un hombre más joven que cualquier intrépido descubridor de lo prohibido. Tuve la impresión de que el extraño y repentino alivio hubiese llegado demasiado tarde para salvarlo de un colapso o algo semejante. Había algo patético en la forma en que sus inmóviles y delgadas manos descansaban sobre su regazo. Llevaba una holgada bata y tenía la cabeza y el cuello recubiertos por una bufanda o capucha amarilla. Y entonces vi que trataba de hablar con el mismo susurro ahogado con el que me había saludado. Al principio me resultó difícil interpretar, pues el bigote gris ocultaba cualquier movimiento de los labios, y algo en su timbre me trastornó enormemente, pero gracias a una notable concentración, pronto me fue posible descifrar asombrosamente bien las palabras pronunciadas. El acento no era, ni mucho menos, el de un campesino, y el lenguaje resultaba incluso más pulido que lo que la correspondencia me había hecho esperar. El señor Wilmart, me imagino. Tiene que disculparme si no me levanto. Estoy muy enfermo, como el señor Noyes debe de haberle dicho, pero no he podido resistir la tentación de hacerle venir igualmente. ¿Se acuerda de lo que le escribí en mi última carta? Hay tanto de qué hablar mañana, cuando me encuentre mejor. No sé cómo expresarle mi alegría por verle en persona después de todas nuestras cartas. Habrá traído la correspondencia íntegra, ¿verdad? ¿Y las fotografías y la grabación? Noyes ha dejado su maleta en el vestíbulo, supongo que ya la ha visto. Me temo que esta noche deba arreglárselas por sí solo. Su habitación está arriba, es la que hay encima de esta, y verá la puerta abierta del cuarto de baño junto a la escalera. Tiene la cena preparada en el comedor, esa puerta a su derecha para que coma todo lo que quiera. Mañana seré un anfitrión mejor, pero en este momento estoy demasiado débil. Quiero que se considere en su casa, puede sacar las cartas, fotografías y la grabación y dejarlas sobre la mesa antes de que suba con la maleta. Aquí es donde hablaremos acerca de ellas,
el fonógrafo está en aquel rincón. No, gracias, no hay nada en lo que pueda servirme. Conozco muy bien esos ataques. Vuelva un momento antes de irse a acostar y después retírese cuando lo desee. Yo descansaré aquí mismo, es posible que duerma toda la noche aquí, como hago a menudo. Mañana por la mañana estaré mucho mejor para hablar de las cosas que debemos hablar. Me imagino que se da cuenta de la grandiosa naturaleza que caracteriza el asunto que nos ocupa. Para nosotros, así como para solo unos cuantos hombres de esta tierra, se abrirán unos abismos de tiempo, espacio y conocimientos que sobrepasan la concepción de la ciencia o la filosofía humanas. ¿Sabe que Einstein estaba equivocado y que ciertos objetos y fuerzas pueden moverse a una velocidad superior a la de la luz? Con la ayuda necesaria, me propongo retroceder y avanzar en el tiempo, así como ver y sentir realmente la Tierra del pasado remoto y épocas futuras. No puede imaginarse hasta qué grado esas criaturas han llevado la ciencia. No hay nada que no puedan hacer con la mente y el cuerpo de los organismos vivos. Yo espero visitar otros planetas e incluso otras estrellas y galaxias. El primer viaje será a Yugot, el mundo habitado plenamente por las criaturas que está más cerca de aquí. Es un globo muy oscuro en el mismo límite de nuestro sistema solar, desconocido todavía para los astrónomos de la Tierra. Pero creo que ya se lo he explicado por carta. A su debido tiempo, ya se lo dije, las criaturas que allí viven dirigirán unas corrientes de pensamiento hacia nosotros y se darán a conocer, o tal vez permitan que uno de sus aliados humanos proporcione una pista a los científicos. En Yugot hay enormes ciudades, grandes hileras de torres construidas con una piedra negra semejante al ejemplar que yo traté de enviarle. Este procedía de Yugot. Allí, el sol no brilla más que una estrella, pero las criaturas no necesitan luz. Tienen otros sentidos más sutiles y no ponen ventanas en sus grandes casas y templos. La luz llega a lastimarles, molestarles y confundirles, pues no existe en el negro cosmos exterior del tiempo y el espacio de donde proceden originariamente. Visitar Yugot haría volver loco a cualquier hombre débil, pero yo iré. Los negros ríos que fluyen bajo esos misteriosos puentes ciclópeos, construcciones atribuidas a una raza anterior extinta y olvidada antes de que las criaturas llegaran a Yugot desde el máximo vacío, serían bastante para convertir a cualquier hombre en un Dante o en un Poe si pudiera mantenerse en su sano juicio el tiempo suficiente para contarlo. ¿Qué ha visto? Pero recuerde, ese oscuro mundo de jardines fungidos y ciudades sin ventanas no es realmente terrible. Únicamente a nosotros nos lo parece. Lo más probable es que este mundo pareciera igual de terrible a las criaturas cuando éstas lo exploraron por vez primera en la época primitiva. Ya sabe que estaban aquí mucho antes de que terminara la fabulosa edad de Cthulhu, y se acuerdan a la perfección de la sumergida Errelie cuando se encontraba sobre las aguas. Además, han estado en el interior de la Tierra. Hay unas aberturas acerca de las cuales los seres humanos no saben nada, algunas en estas mismas colinas de Vermont y grandes mundos de vida desconocida allí abajo. El Kaeneyan iluminado de azul, el Yot iluminado de rojo y el negro y oscuro Enkai. Es de Enkai de donde procede este temible Tzatocua. Ya sabe a lo que me refiero, el amorfo dios criatura que parece un sapo, mencionado en los manuscritos pnacóticos y el Necronomicon y el ciclo de leyendas de Conmorión conservado por el sumo sacerdote Clarcastón de la Atlántida. Pero ya hablaremos más adelante de todo esto. Ya deben de ser las 4 o las 5.
Lo mejor es que saque todos los datos de su maleta, coma algo y vuelva para charlar tranquilamente. Con extrema lentitud, di media vuelta y me dispuse a obedecer a mi anfitrión. Recogí la maleta, extraje los artículos deseados, y finalmente subí a la habitación que me había designado. Con el recuerdo de aquella huella de garra impresa en el camino todavía reciente en mi mente, los párrafos que Aqueley había murmurado me afectaron de un modo extraño, y las familiares alusiones a este mundo desconocido de vida fungoidea, el prohibido yugot, me hicieron estremecer más de lo que yo hubiera creído. Lamentaba tremendamente la enfermedad de Aqueley, pero tuve que confesarme que sus roncos susurros tenían una odiosa y, al mismo tiempo, lamentable característica. Si por lo menos no hubiera hablado con tanta satisfacción de Yugot y sus negros secretos. Mi dormitorio resultó ser muy agradable y cómodo, no olía a moho y estaba desprovisto de cualquier alarmante vibración. Tras dejar allí la maleta volví a bajar para saludar a Aqueley y tomar la cena que me había preparado. El comedor estaba justo enfrente del estudio, y vi que la cocina se extendía en la misma dirección. Sobre la mesa del comedor me esperaba un amplio surtido de bocadillos, pasteles y queso, así como un termo lleno de café caliente. Tras una buena comida me serví una espléndida taza de café, pero descubrí que el buen nivel culinario había sufrido un desliz en este único detalle. Mi primera cucharada reveló un gusto amargo ligeramente desagradable, así que no tomé más. A lo largo de la cena estuve pensando en Aqueley, silenciosamente hundido en el gran sillón de la oscura estancia vecina. Una vez entré para rogarle que me acompañara, pero él susurró que aún no podía comer nada. Más tarde, un momento antes de irse a dormir, tomaría un poco de leche malteada, lo único que podía asimilar aquel día. Después de comer insistí en quitar la mesa y lavar los platos sucios en el fregadero de la cocina, tirando incidentalmente el café que no había sido capaz de apreciar. Después regresé al oscuro despacho, y acercando una silla al rincón donde se encontraba mi corresponsal, me preparé para el tipo de charla que él quisiera iniciar. Las cartas, fotografías y grabación todavía estaban sobre la gran mesa central, pero por el momento no las necesitábamos para nada. Al cabo de unos instantes incluso había olvidado el extraño olor y las curiosas sugerencias de vibración. Ya he dicho que en las cartas de Aqueley había cosas, especialmente en la segunda y más voluminosa, que nunca me atrevería a repetir ni siquiera en forma de palabras sobre un papel. Esta vacilación puede aplicarse con fuerza todavía mayor a las cosas que oí en susurros aquella noche en la oscura estancia rodeada por las solitarias colinas embrujadas. Ni siquiera aludiré a la cantidad de horrores cósmicos desvelados por aquella voz ronca. Él había afrontado situaciones espantosas con anterioridad, pero lo que sabía desde que firmara el pacto con las criaturas extranjeras era capaz de volver loco a cualquiera. Incluso entonces me negué terminantemente a creer lo que él daba a entender acerca de la constitución del infinito, la yuxtaposición de dimensiones y la temible posición de nuestro universo conocido de espacio y tiempo en una interminable cadena de átomos del cosmos eslabonados que compone el inmediato supercosmos de curvas, ángulos y organización electrónica material y semimaterial. Nunca se acercó tanto un hombre en su sano juicio a la piedra filosofal de la entidad básica. Nunca se acercó tanto un cerebro orgánico a la total destrucción en el caos que supera la forma, la fuerza y la simetría. Me enteré cuando llegó Cthulhu por primera vez y por qué habían ardido las grandes estrellas temporales de la historia. Adiviné por insinuaciones que incluso hacían callar tímidamente a mi informador el secreto escondido tras las nubes magallánicas y las nebulosas globulares.
así como la horrible verdad velada por la inmemorial alegoría de Tao. Se me reveló claramente la naturaleza de los duels, y se me comunicó la esencia, aunque no el origen de los sabuesos de Tíndalos. La leyenda de Yig, padre de las serpientes, dejó de ser figurativa, y empecé a sentir verdadera repugnancia cuando oí hablar de monstruoso caos nuclear reinante más allá del espacio angular que el Necronomicon había disfrazado misericordiosamente bajo el nombre de Azatoth. Resultaba espantoso que las pesadillas más horribles de leyendas secretas se aclararan en términos concretos cuyo odioso, cruel y morboso carácter superaba incluso las alusiones más intrépidas de los místicos antiguos y medievales. Inevitablemente, me indujeron a creer que los primeros en murmurar esas terribles leyendas debieron hablar con los extranjeros de Akeley, y tal vez visitaron los reinos cósmicos exteriores igual que Akeley se proponía hacer ahora. Oí hablar de la piedra negra y lo que implicaba, y me alegré de no haberla recibido. Mis suposiciones acerca de aquellos jeroglíficos eran correctas. Y, sin embargo, Akeley parecía haberse reconciliado con todo el diabólico sistema que había descubierto, reconciliado y ansioso de indagar aún más en el monstruoso abismo. Me pregunté con qué clase de seres habría hablado desde que me escribiera la última carta, y si muchos de ellos habían sido tan humanos como el primer emisario que en ella mencionaba. La tensión se me hizo insufrible, y formulé toda clase de teorías misteriosas respecto a aquel extraño y persistente olor, así como aquellas insidiosas sugerencias de vibración que reinaban en la habitación a oscuras. Estaba anocheciendo, y al recordar lo que Akeley me había escrito acerca de aquellos anocheceres, me estremecía al pensar que no habría luna. Tampoco me gustaba la situación de la granja al abrigo de aquella colosal y frondosa ladera que conducía a la cima inexplorada de la montaña oscura. Con el permiso de Akeley, encendí una pequeña lámpara de aceite, bajé la llama y la puse sobre una distante librería junto al fantasmal busto de Milton, pero después me arrepentí de haberlo hecho, pues confirió a una inmóvil cara y apáticas manos de mi anfitrión un aspecto horriblemente anormal y cadavérico. Parecía casi incapaz de moverse, aunque de vez en cuando moviera la cabeza con rigidez. Después de lo que me había contado, apenas podía imaginarse qué secretos más profundos reservaba para el día siguiente, pero al fin descubrí que su viaje a Yugot y más lejos, así como mi posible participación en él, sería el tópico escogido. El terror que demostré al oír que me proponía hacer el viaje en su compañía debió de divertirle, pues agitó violentamente la cabeza al observar mi miedo. Posteriormente, habló con gran suavidad de cómo los seres humanos podían realizar y, de hecho, lo habían realizado varias veces el vuelo aparentemente imposible por el vacío interestelar. Al parecer, los cuerpos humanos completos no hacían el viaje, pero la prodigiosa habilidad quirúrgica, biológica, química y mecánica de los extranjeros había hallado el medio de transportar el cerebro humano sin su estructura física. Existía una forma inofensiva de extraer el cerebro y una forma de mantener el residuo orgánico con vida durante su ausencia. La desnuda y compacta materia cerebral se sumergía entonces en un fluido ocasionalmente rellenado, dentro de un cilindro hermético, con un metal de Yugot y ciertos electrodos capaces de conectarse a voluntad con elaborados instrumentos que podían duplicar las tres facultades vitales de la vista, el oído y el habla. Para los alados seres fungoideos, llevar los cilindros cerebrales a través del espacio era una tarea fácil. Después, en todos los planetas dominados por su civilización, ellos encontrarían muchos instrumentos capaces de conectarse con los cerebros encerrados.
a fin de que una pequeña operación dotara a esas inteligencias viajeras con una vida sensorial y articulada plena, aunque incorpórea y mecánica a cada etapa de su viaje y más allá del continuo espacio-tiempo. Era tan sencillo como trasladar una grabación y oírla con un fonógrafo cualquiera. Su éxito estaba más allá de toda duda. Aqueley no tenía miedo. ¿Acaso no se había realizado una y otra vez? Y entonces una de las manos inertes y enflaquecidas señaló rígidamente hacia un estante alto del otro extremo de la habitación. Allí, en una pulcra hilera, había más de una docena de cilindros hechos con un metal que yo no había visto nunca, cilindros de unos 30 centímetros de altura y algo menos de diámetro, con 3 curiosos huecos que formaban un triángulo isósceles en la convexa superficie frontal de cada uno. Uno de ellos estaba unido por 2 de los huecos a un par de extrañas máquinas situadas detrás. No necesité que me explicaran su finalidad, y me estremecí como si tuviera fiebre. Después vi que la mano señalaba hacia un rincón mucho más próximo, donde se amontonaban unos complicados instrumentos con cables y enchufes adicionales, siendo algunos de ellos muy parecidos a los 2 dispositivos que había sobre el estante detrás de los cilindros. Aquí hay 4 tipos de instrumentos, Wilmart, susurró la voz. 4 tipos con 3 facultades cada uno, que hacen 12 piezas en total. Observé que hay 4 tipos de seres diferentes representados en esos cilindros. 3 humanos, 3 criaturas fungoideas que no pueden navegar corporalmente por el espacio, 2 seres de Neptuno, Dios mío. Si pudiera ver el cuerpo que este tipo tiene en su propio planeta, y el resto son entidades procedentes de las cavernas centrales de una estrella oscura especialmente interesante situada más allá de la galaxia. En el puesto de avanzada principal que hay dentro de Roundhill pueden encontrarse más cilindros y máquinas, cilindros de cerebros extracósmicos con sentidos diferentes de los que nosotros conocemos, aliados y exploradores del más lejano exterior. Y máquinas especiales para proporcionarles impresiones y expresión en las diversas formas adecuadas para ellos y las comprensiones de distintos tipos de oyentes. Roundhill, como la mayor parte de los puestos que las criaturas tienen en los diversos universos, es un lugar muy cosmopolita. Como es natural, a mí solo me han prestado los tipos más comunes para hacer experimentos. Mire, coja las 3 máquinas que voy a señalarle y póngalas encima de la mesa. Esa tan alta con las 2 lentes de vidrio en la parte frontal, después, la caja con los tubos de vacío y el tablero de sonido, y ahora esa que tiene el disco de metal en la parte superior. Coja también el cilindro con la etiqueta que pone B67. Suba a esa silla Windsor para llegar al estante. ¿Pesa? No importa. Asegúrese del número B67. No toque ese cilindro brillante unido a los 2 instrumentos de pruebas, el que lleva mi nombre. Deje el B67 encima de la mesa, al lado de donde ha puesto las máquinas, y compruebe que el interruptor de las 3 máquinas esté a la izquierda. Ahora conecte el cable de la máquina con las lentes al hueco superior del cilindro. Allí. Una la máquina del tubo con el hueco inferior que se ve a la izquierda y el aparato del disco con el hueco exterior. Ahora mueva todos los interruptores de las máquinas hacia la derecha, primero el de la lente, luego el del disco y después el del tubo. Eso es. Voy a decirle que esto es un ser humano, como usted o como yo. Mañana experimentaremos con algunos de los otros.
Ni siquiera ahora sé por qué obedecí tan ciegamente aquellos susurros, ni si pensé si aquel ella estaba loco o cuerdo. Después de lo que había sucedido, debía de haber estado preparado para cualquier cosa, pero esta farsa mecánica se parecía tanto a las típicas extravagancias de los inventores y científicos chiflados, que pulsó en mi interior una cuerda de duda que ni siquiera había excitado el discurso precedente. Lo que Aqueley sugería estaba más allá de toda creencia humana, pero ¿acaso las demás cosas no lo estaban aún más, y eran menos absurdas únicamente por su lejanía de una prueba concreta y tangible? Mientras yo me debatía en este caos de ideas, adquirí conciencia de los zumbidos y chirridos que se escapaban de las 3 máquinas recién unidas al cilindro, unos zumbidos y chirridos que pronto se dieron para dar paso a un silencio total. ¿Qué iba a suceder? ¿Acaso estaba a punto de oír una voz? Y, en tal caso, ¿qué prueba tenía yo de que no era un dispositivo radiofónico de hábil fabricación la que hablaba por medio de una persona escondida, pero que vigilaba de cerca? Ni siquiera ahora estoy dispuesto a jurar lo que oí, o qué fenómeno tuvo realmente lugar ante mí. Pero, desde luego, algo pareció tener lugar. Para explicarlo breve y sencillamente, la máquina de los tubos y la caja de sonido empezó a hablar, y lo hizo con una agudeza e inteligencia que no permitía dudar de que el dueño de la voz estuviera presente y observándonos. La voz era fuerte, metálica, sin vida y decididamente mecánica en todos los detalles de su producción. Era incapaz de inflexiones o expresividad y parloteaba con una mortal precisión y deliberación. «Señor Wilmart, espero no asustarle», dijo. «Soy un ser humano igual que usted, aunque ahora mi cuerpo esté descansando a salvo bajo el debido tratamiento vitalizador dentro de Round Hill, a unos 2 kilómetros al este de aquí. Yo mismo estoy aquí con usted, mi cerebro se halla en ese cilindro y veo, oigo y hablo a través de esos vibradores electrónicos. Dentro de una semana viajaré por el vacío tal como ya he hecho muchas veces, y espero tener el placer de que el señor Aqueley me acompañe. También me gustaría que usted lo hiciera, le conozco por su renombre, y he seguido muy de cerca su correspondencia con nuestro amigo. Naturalmente, soy uno de los hombres que se han aliado con los seres exteriores que visitan nuestro planeta. Los conocí en el Himalaya, y les he ayudado de distintas maneras. A cambio, ellos me han hecho gozar de unas experiencias que pocos hombres han tenido. Comprenderá a lo que me refiero si le digo que he estado en 37 cuerpos celestes diferentes planetas, estrellas oscuras y objetos no tan sencillos de definir. Incluyendo 8 fuera de nuestra galaxia y 2 fuera del curvado universo del espacio y el tiempo. Nada de todo esto me ha perjudicado lo más mínimo. El cerebro me fue separado del cuerpo por fisiones tan perfecto que sería inexacto llamar cirugía a la operación. Las criaturas que nos visitan tienen métodos que hacen esas extracciones fáciles y casi normales, y el propio cuerpo no envejece cuando está desprovisto del cerebro. Debo añadir que el cerebro es virtualmente inmortal cuando se sustituyen sus facultades mecánicas y limitada nutrición por ocasionales cambios de líquido conservador. En resumen, espero de todo corazón que se decida a venir con el señor Aqueley y conmigo. Los visitantes están ansiosos por conocer a personas cultas como usted y por enseñarles los grandes abismos que la mayoría de nosotros ha tenido que imaginar en su completa ignorancia. Al principio quizá le trastorne conocerlos, pero estoy seguro de que esto no le detendrá. Creo que el señor Noyes también nos acompañará, me refiero al hombre que le ha traído hasta aquí en su automóvil. Hace años que es uno de nosotros,
Supongo que ha reconocido su voz como una de las reflejadas en la grabación que el señor Aqueley le envió. Ante mi violento sobresalto, el que hablaba se detuvo un momento antes de concluir. Así que, señor Wilmart, la decisión le corresponde a usted. Me limitaré a añadir que un hombre que ama tanto las rarezas y el folclore no debería perderse una oportunidad como esta. No hay nada que temer. Todas las transiciones son indoloras y hay mucho que disfrutar en un estado de sensación totalmente mecanizado. Cuando los electrodos estén desconectados, se sumergirá en un mundo de sueños especialmente vívidos y fantásticos. Y ahora, si no le importa, tendríamos que posponer nuestra sesión hasta mañana. Buenas noches. Solo debe girar los interruptores hacia la izquierda, no hace falta que lo haga en orden, aunque lo mejor sería que dejara la máquina de la lente para el final. Buenas noches, señora Kelly. Trate bien a nuestro huésped. ¿Dispuesto a cambiar los interruptores de posición? Eso fue todo. Obedecí mecánicamente y cerré los 3 interruptores, a pesar de hallarme aturdido por todo lo que acababa de suceder. La cabeza todavía me daba vueltas cuando oí susurrar a Aqueley que dejara todos los aparatos tal como estaban. No hizo ningún comentario acerca de lo ocurrido, y la verdad es que ningún comentario habría podido hacerme recobrar mis embotadas facultades. Le oí decir que podía llevarme la lámpara a mi habitación y deduje que quería quedarse solo en la oscuridad. Seguramente ya era hora de que descansara, pues su discurso de la tarde y la noche había sido tal como para agotar a un hombre vigoroso. Aún aturdido, di las buenas noches a mi anfitrión y subí a mi dormitorio con la lámpara, a pesar de tener una excelente linterna de bolsillo. Me alegré de abandonar aquel despacho invadido por el extraño olor y las imprecisas sugerencias de vibración, aunque no pudiera evitar la espantosa sensación de miedo, peligros y cósmicas anomalías al pensar en el lugar que me encontraba y las fuerzas que estaba conociendo. La salvaje y aislada región, la negra ladera misteriosamente frondosa que se alzaba tan cerca de la casa, la huella en el camino, el hombre enfermo e inmóvil que susurraba en la oscuridad, los diabólicos cilindros y máquinas y, por encima de todo, las invitaciones a una cirugía extraña y viajes más extraños todavía, todas esas cosas, tan nuevas y en tan rápida sucesión, me asaltaron con una fuerza acumulativa que destruyó mi voluntad y casi minó mi vigor físico. Descubrir que mi guía, Noyes, era el celebrante humano de aquel monstruoso y arcaico ritual del sabbat reflejado en la grabación, fue una verdadera conmoción, a pesar de que ya previamente había observado una horrible familiaridad en su voz. Otra conmoción especial se deriva de mi propia actitud hacia mi anfitrión en cuanto me detenía a analizarla, aunque Aqueley me había gustado instintivamente tal como se revelaba por correspondencia. Ahora me causaba una clara repulsión. Su enfermedad tendría que haber excitado mi compasión, pero, en cambio, me causaba una especie de escalofrío. Estaba tan rígido, inerte y cadavérico, y su incesante murmullo era tan odioso e inhumano. Se me ocurrió pensar que aquel murmullo era distinto de todos los que yo había oído en mi vida, que, a pesar de la curiosa inmovilidad de los labios ocultos por el bigote del que hablaba, tenía una fuerza latente y una energía muy notables para hacer el jadeo de un asmático. Yo había entendido claramente a Aqueley cuando estaba en el otro extremo de la habitación y 1 o 2 veces me había parecido que los tenues, pero penetrantes sonidos no representaban tanta debilidad como represión deliberada, aunque no me imaginaba la razón. Desde el primer momento había percibido un alarmante rasgo en su timbre. Ahora,
cuando intentaba reflexionar sobre el asunto, me pareció concretar esta impresión en una especie de familiaridad como la que había conferido a la voz de Noyes una característica tan siniestra. Pero no logré acordarme de cuándo o dónde había oído esa misma voz. Una cosa era segura, no pasaría más de una noche en aquel lugar. Mi ansiedad científica se había disuelto en el miedo y la repugnancia, y en aquel momento solo deseaba escapar de aquella red de revelaciones morbosas y sobrenaturales. Ya sabía bastante. Podía ser cierto que existieran singulares eslabones cósmicos, pero no era conveniente que los seres humanos normales profundizaran en ello. Horribles influencias parecían rodearme y ahogar todos mis sentidos. Decidí que no era cuestión de dormir, así que me limité a apagar la lámpara y me tendí completamente vestido sobre la cama. Sin duda era absurdo, pero quería estar preparado para alguna emergencia desconocida, razón por la cual hacía el revólver que había llevado conmigo con la mano derecha y la linterna de bolsillo con la izquierda. En el piso inferior no se oía ningún ruido, y me imaginé a mi anfitrión sentado rígidamente con aspecto cadavérico en la oscuridad. Oí el lejano tic-tac de un reloj, y me alegré de percibir un sonido normal. Sin embargo, me recordó la otra cosa concerniente a la región que me trastornó aún más, la total ausencia de vida animal. Era indudable que no había animales en los alrededores, y entonces me di cuenta de que ni siquiera se oían los ruidos nocturnos de las criaturas salvajes. A excepción del siniestro borboteo de distantes e invisibles corrientes de agua, aquella quietud era anormal interplanetaria y me pregunté qué intangible plaga podía abatirse sobre la región. Sabía, por las leyendas antiguas, que los perros y otros animales siempre habían odiado a los extranjeros, y pensé en lo que podían significar aquellas huellas en el camino. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver el video. Traemos historias nuevas, los días jueves, sábados y domingos. Y micropastas los días lunes, martes, miércoles y viernes. Si te gusta nuestro contenido y está dentro de tus posibilidades, apoyarnos de forma monetaria. Puedes hacerlo por medio de Patreon, puedes donar desde $1 al mes, con esto nos estarían ayudando a seguir con este proyecto. O si lo deseas, apóyanos con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos. De igual manera, si dejas un comentario lo estaremos respondiendo y dejando un me gusta. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Que tengas buenas noches.